Ok, ¿cómo están? En esta sesión vamos a crear una aplicación de interfaz gráfica por medio de Qt Creator. Entonces, para este propósito, lo primero que debemos de hacer es elegir la opción New Project. En este caso tenemos varias opciones en lo que respecta a los tipos de aplicaciones que es posible crear por medio del entorno. Entonces, para efectos de nuestro ejercicio, lo que vamos a hacer es elegir la primera opción, Application, y dentro de esta primera opción seleccionamos Qt Widgets Application, que cabalmente es la primera opción en el listado. Entonces hacemos Choose. Acá nos va a pedir la dirección en la cual vamos a almacenar el proyecto, que en este caso va a estar dentro de este directorio. Y bueno, yo simplemente le voy a cambiar acá el nombre del proyecto, que va a ser Interfaz Gráfica 1. Entonces, haciendo esto, seleccionamos Next. Aquí se va a seleccionar por defecto el compilador que nosotros tenemos instalado. En este caso yo tengo el Qt 5.10, entonces simplemente voy a dejar la opción que está ahí por defecto. Entonces simplemente hacemos Next. En esta siguiente pantalla se nos presentan diversos parámetros. La primera opción corresponde al nombre de la clase principal, que va a albergar la clase que va a servirnos de interfaz con el formulario principal de la aplicación. En clases habíamos visto de que en la interfaz gráfica todos los objetos que nosotros tenemos en la misma en realidad corresponden a una clase dentro de una jerarquía. Entonces, el formulario principal que nosotros vamos a tener en nuestra aplicación también tiene una jerarquía. Y dentro de esta jerarquía, la clase que en este caso va a representar a este formulario principal se llama MainWindow. Pero esta clase MainWindow debe ser almacenada en un archivo de código. Entonces se declara en este archivo de cabecera mainwindow.h y se implementa en el archivo mainwindow.cpp. Como buena práctica, a lo que debemos tender es a colocar todo lo que sea declaraciones, tanto de tipos de datos, de funciones, de clases también, a nivel de archivos de cabecera.h, y la implementación a nivel de código fuente en archivos.cpp, tal como está en esta configuración. Y el siguiente parámetro corresponde al nombre del formulario principal, como lo vamos a tener en la vista de edición, en la vista de diseño de dicho formulario, que en este caso va a ser mainwindow.ui. Entonces simplemente elegimos siguiente. En este caso nuestro proyecto no va a ir a control de versiones, entonces directamente vamos a elegir Finish. Bien, hasta este punto podemos advertir que se han creado diversos archivos en nuestro proyecto. Entonces el primer archivo que podemos advertir es el mainwindow.h, que era lo que se nos presentó en la configuración. Entonces este archivo, como ustedes pueden advertir, tiene la declaración de la clase MainWindow. Entonces toda clase, como les había indicado, tiene una sección pública y una sección privada. Normalmente como privados van a estar los atributos de la clase y como públicos los métodos y constructores. Esa es una regla general que no solamente se aplica a esto, sino también a cualquier otra clase que nosotros podamos declarar. Posteriormente tenemos la implementación de esta clase. Entonces, como ustedes pueden advertir, el constructor principal de MainWindow no está implementado, solamente está aquí la declaración, ¿verdad? La implementación se encuentra en el archivo cpp, mainwindow.cpp. Entonces el cuerpo del constructor es esto que vemos acá. Entonces esencialmente lo que se va a hacer a este nivel es preparar toda la interfaz gráfica
preparar todos los objetos que corresponden a nuestra interfaz para que a partir de ese momento nosotros podamos darle la funcionalidad que corresponde. Luego de esto tenemos el destructor, que tampoco está implementado en el archivo de cabecera, simplemente está aquí la declaración. Pero en el mainWindow.cpp ese método ya tiene el cuerpo respectivo y simplemente lo que se está haciendo es eliminar todos los objetos que están asociados a la interfaz gráfica. Tenemos también el archivo main.cpp, donde está declarada la función principal del programa, es decir, la función main. Y lo que en este caso se está haciendo es iniciar una aplicación de Qt, crear una instancia de MainWindow, de la clase MainWindow, y luego mostrar la ventana respectiva. ¿Ok? Nuestra ventana en realidad va a ser el MainWindow, entonces creamos una instancia de ella y luego la mostramos. Finalmente tenemos el formulario de edición, el formulario de diseño, que es este que podemos advertir acá. En este caso no tiene nada, está totalmente vacío, pero quiero aprovechar esta oportunidad para mostrarles las diversas opciones que aparecen en el listado de controles que nosotros podemos agregar a nuestras vistas, ¿no? Entonces es así que tenemos una gama de controles de usuario que nosotros podemos agregar a nuestras ventanas. Es así que tenemos layouts, tenemos botones, tenemos listados basados en modelos y basados en registros. Tenemos también contenedores, tenemos componentes para entrada de datos, por ejemplo aquí tenemos los combo boxes, las cajas de texto, y tenemos también componentes de despliegue, por ejemplo los labels, que son textos de solo lectura que yo puedo agregar a mis ventanas. Y bueno, hay toda una gama de controles con las cuales yo puedo trabajar en mis interfaces de usuario con Qt. Si pasamos a ejecutar nuestra aplicación, la primera vez esto demora un poquito, pero bueno, aquí ya tenemos nuestra ventana principal. En este caso no tiene nada aún. Dentro de un momento vamos a pasar a editarla según corresponda. Y bueno, ahí está nuestro programa ya ejecutándose. Entonces voy a cerrar esto. Y bien, lo que vamos a pasar a hacer ahora es, vamos a crear un formulario simple que nos permita agregar elementos a una lista. Esencialmente lo que vamos a hacer es crear una lista de tareas que nosotros necesitemos agregar a un listado en particular. Y la idea es que lo que nosotros vamos introduciendo en nuestro formulario se vaya visualizando en un listado. Entonces lo que vamos a hacer es en el menú de controles que está en la parte izquierda, vamos a agregar un label a nuestro formulario. En este caso estamos arrastrando este primer label. Le podemos cambiar el texto, ya sea utilizando el atributo text en la lista de propiedades en la parte derecha o simplemente haciendo doble clic. Entonces en este caso lo que yo voy a hacer es cambiar el texto acá para que diga día. Y luego de esto vamos a agregar otro label más. Que nos diga descripción. Entonces, lo que vamos a hacer en este formulario básico es, para un día específico, supongamos que yo tengo un conjunto de tareas que hacer. Entonces, básicamente, la idea va a ser que yo seleccione el día de la semana y la descripción de la tarea que tenía que cumplir en ese día, y estos los vaya agregando a un listado en la parte inferior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, en la parte izquierda vamos a seleccionar para los días de la semana un combo box y lo vamos a arrastrar hasta la vista de edición. Lo único que yo debo hacer para colocar un nuevo control es seleccionar el mismo en el listado
hacer clic en el mismo y sin soltar el botón izquierdo del ratón lo arrastro hasta la vista de edición. Entonces el mismo procedimiento vamos a seguir ahora para la caja de texto donde voy a digitar la descripción de la tarea. Entonces en este caso voy a seleccionar Text Edit y voy a arrastrarlo hasta la vista de edición. Bien, voy a cambiar un poco el tamaño, eso de igual forma, y voy a hacer que esto se venga un poco más a la izquierda, y también voy a reducir el tamaño de la ventana. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es este formulario de día o este combo box donde introduzco los días. Le voy a agregar algunas opciones. Entonces simplemente hacemos clic derecho y elegimos la primera opción, Edit Items. Lo que voy a hacer acá es haciendo clic en el botón más. Voy a ir agregando algunas opciones. La primera va a ser, por ejemplo, lunes. La segunda va a ser martes. La tercera va a ser miércoles. Voy a agregar unas dos más. Y simplemente le damos OK, una vez que ya tenemos esto. Entonces, para agregar el día y la descripción respectiva, lo que voy a hacer ahora es, voy a adicionar un botón al formulario. Y este botón va a tener como texto, agregar. Finalmente voy a agregar el listado que vamos a visualizar. Entonces vamos a ubicar el control List View en la parte izquierda. Entonces tenemos acá dentro de Item Views basados en modelos el List View. Y simplemente lo arrastramos hasta nuestra ventana. Cambiamos un poco el tamaño para que se visualice mejor. Y ahí está. Bien. Básicamente, los listados trabajan desde el punto de vista de un modelo que se encarga de alimentar datos al control que nosotros, en este caso, estamos trabajando. Entonces, ¿qué esencialmente son los modelos? Los modelos son como proveedores de datos, son como componentes que se encargan de dotarle de la información al componente que nosotros tenemos acá para que éste pueda visualizar dicha información. Entonces, en el proceso de llenar datos en componentes de Qt, tenemos este concepto de modelo. Los modelos son clases, son componentes que se encargan de entregarle datos en este caso, a la interfaz de usuario para que se puedan visualizar los datos que están contenidos en dicho componente. Entonces, en este caso, los modelos actúan como fuentes de datos. Son componentes que proveen la información que se tiene que desplegar, en este caso, en el listado. Entonces, lo que corresponde ahora es que creemos esta fuente de datos para que se muestre lo que necesitamos en nuestro listado. Para este propósito, lo que vamos a hacer es vamos a crear una nueva clase que se llame MyListModel. Entonces, lo que vamos a hacer es posicionarnos en la opción cabeceras, headers, acá en el proyecto. Entonces hacemos clic derecho, elegimos la opción Add New. Y lo que nos interesa crear es un archivo de cabecera donde declaremos nuestro model. Entonces elegimos Header File. Y el nombre de nuestro modelo en este caso va a ser Lista Model. Yo puedo colocarle cualquier nombre a la clase. Eso ya
Es un tema de elección personal, pero en este caso yo voy a elegir simplemente lista model. Entonces hacemos next. Nos indica el directorio en el cual se va a almacenar el archivo, entonces en este caso es interfaz gráfica 1 y simplemente le damos finish. Bien, entonces este es el código de base que ya va a estar creado una vez que agreguemos el archivo de cabecera. Lo que voy a hacer a este nivel es crear dos elementos principales. Cuando estuvimos haciendo la edición, ¿no es cierto?, de nuestro formulario, hemos agregado dos atributos esenciales, que en este caso es el día y la descripción de la tarea. Entonces, para representar cada uno de estos datos, lo que yo voy a hacer a nivel del modelo es primeramente crear una estructura que contenga estos dos datos. Entonces voy a hacer algunas inclusiones necesarias en este archivo para poder continuar trabajando. La primera clase que voy a incluir es QString. Y la otra inclusión que voy a hacer es QtWidgets. Estas dos inclusiones que estoy haciendo van a ser necesarias para poder declarar algunas referencias en este archivo que ahora vamos a trabajar. Ya van a ver más que nada para qué estamos haciendo esto. Bien, entonces, como les decía, lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra estructura conteniendo los dos atributos que vamos a tomar desde el formulario. Entonces voy a crear una nueva estructura llamada tarea, y esta estructura va a tener los dos atributos que anteriormente les había mencionado. Ambos son de tipo QString, que no es lo mismo que el string regular que hemos visto en clases. En realidad el QString es una clase propia del Qt que nos permite trabajar con cadenas. Entonces vamos a tener QString primeramente para el día, QString descripción. Y como ya es de conocimiento de ustedes, para cerrar la declaración de la estructura simplemente reiteramos el nombre de la estructura. Lo que vamos a hacer ahora es crear nuestro modelo de datos. Ya les había mencionado para qué nos sirven los modelos. El modelo en realidad se va a encargar de proveerle la información a la lista que nosotros vamos a desplegar acá. Entonces volvemos a listamodel.h y creamos ahora nuestro modelo proveedor de datos. Entonces, para crear cualquier clase, lo que nosotros hacemos es utilizar la palabra reservada class. Le vamos a llamar listamodel a nuestra clase, y los modelos de datos, particularmente para trabajar con listados y otro tipo de componentes, heredan de una clase que ya viene instalada, que ya provee en este caso el framework de Qt, y esa clase se llama QAbstractListModel, y es lo que vamos a, en este caso es de la clase de la cual nosotros vamos a heredar. Para hacer herencia de una clase, habíamos visto que la sintaxis es public y el nombre de la clase de la cual vamos a heredar, que en este caso les decía que es QAbstractListModel. Perfecto. Entonces ya estamos configurando nuestra jerarquía de herencia. Lo que ahora debemos de hacer es declarar los bloques privados y públicos de nuestra clase. No se olviden que como privados normalmente van los atributos de una clase en particular, y como públicos van los constructores, los métodos que va a tener dicha clase. ¿Ok? Entonces en este caso vamos a poner como privado un listado de tareas que va a ser lo que se va a visualizar. En realidad este modelo que ahora estamos creando lo que va a hacer es proveer la información que está en esta estructura que ahora vamos a definir. Entonces me voy a crear un listado de tareas por medio de esta declaración. Entonces creamos una estructura de tipo QList
tareas. Bien, esta estructura QList es propia de Qt y nos sirve para trabajar con colecciones a las cuales nosotros les podemos ir agregando datos en tiempo de ejecución. Es así que por medio de esta declaración yo puedo dinámicamente irle agregando nuevas tareas a este listado. En realidad, hagan de cuenta ustedes que esto es como una bolsa a la cual yo le voy agregando nuevos elementos de tipo tarea cada vez que lo solicito de esta manera. ¿Okay? Entonces tenemos una bolsa de tareas que yo puedo irle agregando 1, 2, 3, 4 tareas según lo que yo necesite realizar. Entonces ahora vamos a proceder con nuestro bloque público de declaraciones. En este caso lo que tiene que ir en este bloque público son los constructores y también los métodos que va a tener la clase. Entonces vamos a tener un primer constructor, lista model, el cual va a recibir un parámetro de tipo QObject parent y esto le va a enviar datos a la superclase que nosotros hemos definido acá, al QAbstractListModel. ¿Por qué lo estoy haciendo de esta forma? Porque en realidad la superclase o la clase padre, como ustedes gusten llamarle, recibe este parámetro parent, nos pide que nosotros le enviemos este parámetro cuando estamos creando la instancia de nuestro lista model. Entonces es por ello que yo estoy haciendo esta declaración de un constructor que recibe este parámetro del parent para que yo le pueda enviar a mi clase padre ese dato en particular. Entonces, para enviarle este dato a la clase padre, es decir, al QAbstractModel, lo que tengo que hacer es 2 puntos y el nombre de la superclase, que en este caso es QAbstractListModel. Y le paso el parent. Entonces nuestro constructor en este caso no va a hacer nada en particular, simplemente lo vamos a dejar vacío, no tiene una lógica como tal de implementación. En relación a este tema de herencia, no se olviden de lo que habíamos abordado en clases. Tenemos una clase padre que tiene los elementos esenciales de lo que correspondería a la lógica que nosotros vamos a usar, y esto puede ser implementado por varias clases hijas que heredan lo que tiene la clase padre, pero que a la vez pueden implementar sus propias funcionalidades. ¿Ok? Entonces en este caso lo que necesitamos hacer es crear este constructor y pasarle como parámetro el objeto parent, que en este caso es el contenedor original o el contenedor ancestro del en este caso del componente que nosotros estamos ahora declarando acá. Bien, lo siguiente que debemos de hacer es declarar el destructor. Entonces para este propósito lo que vamos a hacer es por medio del prefijo de la ñ especificamos lista model. Y bueno, en este caso nuestro destructor va a estar vacío, igualmente no va a tener una lógica en particular. Mayores referencias acerca de para qué nos sirve un destructor se los dejé en el material del curso. Ustedes pueden ver cuál es el propósito en todo caso del destructor de una clase. Bien, tenemos entonces estos métodos esenciales. Lo que tengo que hacer ahora es implementar lógica que ya está definida en este caso en la superclase QAbstractListModel. Esta clase QAbstractListModel tiene un conjunto de métodos por defecto que yo puedo utilizar para configurar el comportamiento del proveedor de datos. Y el proveedor de datos normalmente se compone de filas y de columnas. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos, en este caso, determinar qué es lo que se va a retornar cuando
tengamos que otorgar información acerca del número de filas o de columnas y también de datos que se van a proveer. ¿Ok? Por lo tanto, lo que corresponde que hagamos ahora es que realicemos una sobreescritura de algunos métodos que están provistos por la clase QAbstractListModel para que a partir de ello podamos llenar los datos en el listado. ¿Ok? Uno de los métodos esenciales que nosotros vamos a sobreescribir de esta superclase QAbstractListModel es entonces el método rowCount de la clase QAbstractListModel retorna el número de filas que tiene el proveedor de datos. Les manifestaba, un proveedor de datos tiene filas, tiene columnas, tiene datos. Entonces, a través de este método rowCount puedo informar cuántas filas tiene el proveedor de datos como tal. Cuando escribo la frase rowCount, automáticamente el editor, como ustedes habrán podido advertir, me muestra la declaración por defecto que ya tiene la superclase QAbstractListModel, que en este caso recibe un parámetro parent. ¿No es cierto? Entonces lo que ahora vamos a hacer es simplemente darle enter acá para aceptar la sugerencia y bueno, ya tenemos entonces implementado nuestro método rowCount. Bien, ¿cuántas filas va a tener nuestro proveedor de datos? El número de filas ha de ser el mismo que el número de elementos que estén en nuestra colección. En este caso, inicialmente hemos creado esta colección tareas, entonces el número de elementos que hayan en esta colección es el número de datos que va a tener el proveedor como tal. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Simplemente seleccionar cuántos elementos hay en tareas, es decir, retornamos tareas.count. Entonces, el número de elementos que va a tener el proveedor de datos es el número de elementos que tiene la colección tareas que hemos definido al principio. Bien, seguidamente lo que tenemos que hacer es definir qué es lo que va a retornar nuestro proveedor de datos. Nuestro proveedor de datos, según les indicaba, va a tener filas, columnas y va a tener datos también. Entonces tengo que ahora definir cuál es el comportamiento para reportar, para mostrar datos. Entonces, para este propósito, lo que vamos a hacer es declararnos o sobreescribir el método data, que también viene en el mismo QAbstractListModel. Entonces, este método data retorna valores de tipo QVariant. Entonces vamos a declarar QVariant y el método se llama data, de datos. Entonces, una vez que elijo esta opción, igualmente el editor me va a mostrar algunas sugerencias. Por ejemplo, esta es la implementación de Q de data que ya está en AbstractListModel, que recibe dos parámetros, en este caso el índice de los datos y el rol. El índice en realidad es en qué fila, o sea, el dato que está en qué fila y en qué columna vamos a desplegar, y el rol es qué es lo que vamos a desplegar. ¿Ok? Entonces, la fila y la columna está en el index y lo que vamos a desplegar es el rol, que es el segundo parámetro. Entonces, simplemente voy a aceptar la sugerencia en este caso y ahí vamos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a desplegar? Bueno, cuando trabajamos con listas, podemos desplegar dos cosas. Podemos desplegar texto o podemos desplegar un icono característico. Entonces, por el momento nos vamos a enfocar en la lógica para desplegar el texto. Entonces, lo que debemos de hacer en este caso es verificar si el rol que queremos desplegar es texto, es decir, si el rol es igual a Qt display role. El display role es para mostrar el texto en el listado.
Luego vamos a ver cómo trabajar ya con los iconos. Entonces, si lo que mostramos es el texto en este caso, entonces, ¿qué es lo que debemos de visualizar? Tenemos que mostrar la fila I de nuestra colección tareas que declaré al principio. Esta colección tareas tiene varios registros, entonces lo que tengo que visualizar es el registro que esté identificado por el índice que está siendo enviado como parámetro a este método. Entonces, lo que retornamos en este caso es de la colección tareas que definí inicialmente, tareas, index.row. ¿Okay? El índice, como les manifestaba, tiene filas, tiene columnas, o sea, en este caso, el índice va a tener la llave de la fila y de la columna de mi modelo que yo debo de desplegar. Entonces solamente en este caso me interesa la fila y eso es lo que voy a empezar a desplegar. Bien, sin embargo, lo que yo quiero que salga no es el objeto como tal, sino los datos que están contenidos en el objeto. Cada tarea como tal tiene un día y tiene una descripción, entonces el día y la descripción es lo que tengo que mostrar, no el objeto como tal. Entonces, de las tareas, despliego primeramente el día y luego, seguido de un espacio, despliego la descripción. Muy bien. Entonces, eso es lo que va a suceder si lo que debo desplegar, si el rol que voy a desplegar, en este caso es el texto. De otra manera, simplemente vamos a retornar un objeto QVariant vacío. Muy bien. Entonces, en gran medida, mi clase de modelo ya está implementada, ya puedo empezarla a utilizar en este momento. Sin embargo, para que sea totalmente efectiva, tengo que hacer referencia a esta clase desde mi componente principal, desde mi ventana principal o main window. Entonces, para conseguir ese propósito, lo que yo voy a hacer es irme a la clase mainWindow.h y voy a incluir el archivo de código fuente donde acabo de implementar lista model, es decir, mi proveedor de datos. Entonces nos vamos ahí y para incluir este nuevo archivo lo que hacemos es simplemente especificar el nombre del mismo, que en este caso es lista model.h. Bien, a partir de este momento lo que debo de hacer es agregarle nuevas funcionalidades a mi ventana. En primera instancia, cuando yo haga clic, pues aquí se me fue esto. Cuando yo haga clic en el botón de agregar tareas, vamos a esperar a que compile esto un momento. Cuando haga clic en este botoncito, lo que se espera es que yo vaya agregando en esta lista en la parte inferior lo que estoy seleccionando en el formulario, ¿no? Entonces tengo que darle funcionalidad a este botoncito y también tengo que agregar una referencia a lista model en mi ventana principal. Entonces eso es lo que ahora vamos a hacer. Entonces ya hemos incluido el archivo de nuestro código fuente donde está la clase. Lo que ahora debemos de hacer es incluir la referencia que les indicaba a lista model, y como son atributos, entonces estos tienen que ser de tipo privado. Entonces dentro de la sección private de la clase mainWindow vamos a hacer referencia a lista model, que yo le voy a llamar simplemente model. Bien, ya estoy haciendo referencia desde aquí a mi proveedor de datos, es decir, al modelo como tal. Ahora, para darle funcionalidad al botón, lo que tengo que hacer es crear un slot. En clases habíamos visto de que para trabajar con eventos, nosotros debemos declarar un proveedor de señales
y un slot que se va a encargar de recepcionar estas señales. Entonces, lo que necesito declarar en este caso es un slot que escuche la señal cuando yo estoy haciendo clic en el botón de la ventana. Entonces, para este propósito, lo que hacemos es declarar una sección public slots, y dentro de esta sección voy a declarar el método que va a escuchar a este evento. Voy a declarar, perdón, el slot que va a escuchar este evento de hacer clic en el botón. Entonces le voy a llamar botón clic a mi slot. Bien, simplemente estoy haciendo la declaración aquí porque en realidad la implementación de este método va a ir en el archivo mainwindow.cpp. Entonces aquí solamente la declaración, y en el CPP es donde lo voy a implementar. ¿Cómo lo implementamos? Con la siguiente sintaxis. Tenemos que elegir el tipo de datos que tiene el método, en este caso botón clic. Entonces el tipo de datos es void. Especificamos el nombre de la clase, que en este caso es mainWindow, que es donde está ese método. Y finalmente el nombre del método como tal, que en este caso es botón clic. Entonces, en el cuerpo del método, lo que yo tengo que hacer es agregar elementos a mi fuente de datos. ¿Ok? Bien, en la fuente de datos como tal, noten ustedes que tareas en este caso se encuentra con acceso tipo privado, es decir, desde otras clases no puedo acceder directamente a esta colección tareas que he declarado en el modelo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer en mi lista model? Tengo que encontrar una forma de poder publicar esta colección para poder adicionarle datos, porque en realidad de aquí es de donde va a salir la información para el modelo como tal, para mi proveedor de datos. Hagan de cuenta que este proveedor de datos tiene dentro de sí una caja de tareas, que es lo que va a proveer a otros componentes, ¿no es cierto? Entonces lista model te va a dar esa caja de tareas de acuerdo a lo que tú necesites. Pero esta caja de tareas solamente lo tiene lista model, es algo propio de la clase. Si quieres agregarle elementos a esta cajita, entonces tienes que hacerlo por medio de algún método que te permita conseguir ese propósito. Entonces, en esta clase lista model, así como la tenemos ahora, nuestra colección de tareas está como privada, por lo tanto no podemos directamente agregarle elementos a la misma desde mainWindow.cpp. ¿Qué es lo que debemos de hacer? En este caso, en nuestro lista model, para poder agregarle nuevos elementos a esta colección, tenemos que crearnos un método que nos permita realizar esta labor. Entonces, en este caso, a mi método que va a permitir conseguir este propósito le voy a llamar agregar tarea. Entonces va a ser en este caso de tipo void, y voy a llamarle al método agregar tarea. ¿Qué recibe agregar tarea? Una nueva tarea que yo voy a colocar en esta caja de tareas que tengo acá. Entonces hacemos agregar tarea, lo cual recibe una tarea como parámetro. Esta sintaxis es, no se olviden, para enviar por referencia el objeto respectivo. Es necesario que lo hagamos de esta forma para poder proceder. Entonces, le estamos enviando una nueva tarea a nuestro modelo. Por lo tanto, lo que ahora debemos de hacer es agregar esta tarea a nuestra caja de tareas que tenemos acá. Bien, lo primero que debemos de hacer entonces es preparar el modelo para que reciba este nuevo dato. ¿Cómo preparamos el modelo para que reciba este nuevo dato? Por medio de begin insert rows. Empieza a insertar filas. ¿Ok? En este caso el parent
va a ser directamente vacío, no nos interesa esa información, pero sí los siguientes dos parámetros. ¿Cuál es el primero que vamos a insertar? O sea, el first. En este caso va a ser cuántos elementos tengo actualmente en mi colección. Y eso lo puedo averiguar por medio de tareas.count. Y el siguiente parámetro, el último, también va a ser tareas.count. Solamente estamos insertando un elemento a partir de esta posición y por eso es que estoy enviando estos dos datos como tal, estos dos parámetros como tareas.count. Lo siguiente que debemos de hacer es agregarle esta tarea a la caja de tareas que yo declaré acá. Entonces hacemos tareas.append, que es el método de QList que nos permite agregar nuevos elementos. Entonces hacemos tareas.append, tarea, y finalmente, para cerrar esta declaración, lo que tenemos que hacer es terminar la inserción de nuevos datos. Entonces, eso lo conseguimos por medio de end insert rows. Bien, entonces nuestro modelo ya está preparado para aceptar nuevos datos en este momento. Por lo tanto, lo que ahora debo de hacer es volver a Main Window. Y como desde aquí ya tengo referencia al modelo, entonces simplemente lo que voy a hacer ahora es llamar a este método agregar tareas que acabo de definir para que se adicionen las nuevas tareas en el modelo respectivo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando yo realice el clic en el botón? Primeramente tengo que declarar una instancia de la clase tarea como tal que he definido en el lista model. Entonces, creamos nuestra instancia tarea, T en este caso, y tarea tiene día y tiene descripción. El día yo lo voy a sacar del combo box donde está el día respectivo. En ese caso el combo box, como podemos advertir, se llama simplemente combo box. Ahí está la coincidencia, ¿no? Yo puedo por si acaso cambiar este nombre, ¿no? Porque esto es lo que por defecto ya se ha creado cuando yo fui agregando los elementos a la vista. Puedo cambiar este nombre si así lo deseo. Por ejemplo, al combo box le voy a llamar CMB día para identificarlo mejor. A la descripción, en vez de text edit, le voy a llamar txt descripción. Al botón le voy a llamar btn agregar, y a la lista le voy a llamar lista tareas. Para modificar entonces este dato del nombre de objeto, lo que tengo que hacer es en el atributo object name, en la parte derecha, elegir el nombre que yo le voy a dar en este caso al objeto. Entonces volvamos ahora a nuestra edición que estuvimos haciendo en Main Window. El día entonces va a venir de CMB día del formulario, y para hacer referencia a los elementos que están en el formulario tengo que utilizar la referencia UI, ¿no es cierto? UI. CMB día, y el atributo del cual yo voy a sacar el día es, en este caso, current text. El current text es el texto que tiene el combo box como tal. Cuando estuve haciendo la edición de los elementos del combo box, yo fui agregando estos valores, ¿verdad? Cada uno de estos, por ejemplo, si yo cuando ingreso al formulario elijo la opción martes, entonces el current text va a ser martes. Si elijo jueves, entonces el current text va a ser jueves en ese caso. Entonces volvamos a la edición y en este caso el día va a ser el equivalente a current text. Luego la descripción tengo que sacarla del txt descripción del formulario. Entonces de igual manera, para hacer referencia al objeto, en este caso
Lo hago por medio del nombre, que es txt descripción, y txt descripción tiene un atributo que es en este caso el toPlainText, que es lo que me va a permitir obtener el texto que yo he digitado en la descripción en el formulario. Bien, con esos datos ya estoy llenando el día y la descripción. Lo que ahora tengo que hacer es agregar este conjunto a la caja que está en el modelo, a la caja de tareas que está en el modelo, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos eso? Llamando a model.agregarTarea, este método que agregué últimamente en el modelo, ¿verdad? Me va a servir para adicionarle nuevas tareas a la caja de tareas que tengo en el modelo. Y le agrego simplemente T, que es la tarea que me interesa. Bien, ya tengo la lógica entonces. Cuando yo haga clic en el botoncito, lo que tengo que hacer ahora es algo esencial. Tengo que conectar el botón con el slot. Es decir, tengo que conectar la señal cuando se haga clic en el botón con el slot que acabo de implementar acá. ¿Y cómo hacemos eso? Por medio de connect. Este connect tiene que ir inmediatamente después de setup UI que tengo en el constructor de la clase. Entonces connect recibe varios parámetros. El primer parámetro en este caso es el componente que ha originado el evento, y el componente que originó el evento en este caso es el botoncito, ¿no es cierto? Es decir, el btn agregar. Cuando hacemos clic en el btn agregar se tiene que ejecutar esto que está aquí. Entonces, en primera instancia hacemos referencia a la señal, es decir, signal. La señal es cuando hacemos clic en el botón. Tenemos varias señales. En este caso nos interesa la señal clicked, que es cuando hacemos clic en el botón. El tercer parámetro es el contexto de ejecución, o sea, dónde está ocurriendo este evento. Y dónde ocurre el evento es en la ventana principal. Y para hacer referencia a la ventana principal, es decir, al main window, es decir, a la misma clase, utilizamos this. Finalmente, conectamos esta señal con el slot que acabo de definir. Entonces, el último parámetro va a ser slot, botón clic. Bien. Luego, lo que debo de hacer es asociar mi lista al modelo de datos, porque esto, para que pueda llenarse de algún lugar, tiene que tomar los datos, ¿sí? Entonces tengo que conectar mi lista acá con el modelo de datos que he definido inicialmente, es decir, con el lista model. Pero yo ya tengo una lista model acá, ¿no es cierto? Justamente para eso fue que hemos hecho esta referencia a lista model en el main window. Entonces aprovecho eso para ponerle el proveedor de datos a la lista en la interfaz de usuario. Entonces, la lista se llama en la interfaz de usuario lista tareas. Así es como le llamé cuando estuve haciendo el diseño, ¿verdad?, del formulario. Lista tareas. Le pongo el modelo de datos, en este caso va a ser setModel, y la referencia al modelo que yo ya lo tengo acá y se llama model. Este model es este model de acá que declaré al inicio del diseño de esta clase. Entonces ahora procedemos a compilar y ejecutar el programa. Entonces ahí está el formulario. En este caso vamos a suponer que el día lunes tengo que limpiar. Entonces agregamos esa tarea y ya sale en el listado lunes limpiar. Si el día miércoles tengo que, por ejemplo, lavar, sale miércoles lavar. Y de igual manera, ¿no?, para los otros días.
Entonces selecciono un valor en el combo box, especifico un texto en la descripción y se van agregando varias veces. Entonces, si yo agrego varios elementos, noten ustedes de que en la parte derecha automáticamente se nos va a crear un scroll para que nosotros podamos visualizar los elementos que están más abajo. Bien, hasta aquí entonces la primera parte. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a conseguirnos algunos iconos para ponerlos en el listado. Por ejemplo, ¿qué tal si además de colocar un valor acá, yo quiero que en la parte izquierda se me muestre un icono? Eso también es posible haciendo unas pequeñas modificaciones. Lo que acabo de hacer es conseguir un icono para que este se pueda visualizar como parte del listado. Entonces yo tengo en este caso este icono, le voy a cambiar nombre para que se llame calendario.png. Entonces, una de las facilidades que nosotros tenemos con Qt es que podemos agregarle iconos según lo que nosotros necesitemos o los requerimientos puntuales de nuestras aplicaciones. Entonces lo que voy a hacer en este caso es mostrar este icono cuando agregue nuevas tareas acá en la parte izquierda. Bien, lo primero que debemos de hacer, ustedes pueden conseguir sus propios iconos, idealmente deberían de tener un tamaño de 20 por 20 píxeles y ese es el tamaño que yo tengo acá. Entonces lo primero que debemos de hacer para trabajar con este tipo de elementos es primeramente tenemos que crear un archivo de recursos en nuestro proyecto. Entonces, para este propósito lo que hacemos es clic derecho en el proyecto principal y hacemos Add New. Elegimos dentro de la categoría Qt la opción Qt Resource File. Entonces hacemos Choose y acá es donde debemos de especificar cuál va a ser el nombre del archivo de recursos, que en este caso le voy a llamar recursos simplemente. Entonces hacemos Next y finalmente Finish. Bien, un archivo de recursos básicamente va a almacenar referencias a imágenes, a contenido multimedia que nosotros tengamos en general. Y a partir de esto podemos hacer referencia a cualquier recurso que tengamos de manera muy simple en nuestros programas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es agregar la imagen del calendario que tengo acá al recurso. Entonces hacemos clic derecho en el recurso, en el archivo recursos.qrc, hacemos Add New, Add Existing Files, porque ya tenemos en realidad el icono, entonces simplemente queremos agregarlo. Entonces elegimos Add Existing Files y lo que nos interesa en este caso es calendario PNG, que es la imagen, y le hacemos Open. Entonces aquí nos va a salir esta opción solicitando una confirmación. En este caso simplemente le damos Yes. Entonces podemos advertir que ya está agregada nuestra referencia al calendario. Si queremos abrirlo, nos va a mostrar ahí en un editor para que nosotros podamos potencialmente editar algunos atributos del mismo. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora para darle la funcionalidad a nuestro listado para que este muestre iconos también? Lo que debemos de hacer es, en realidad en nuestro modelo, nuestro lista model que definimos inicialmente, tenemos que hacer algunos cambios. Entonces, nos vamos a enfocar principalmente en este método data, que lo definimos con anterioridad. Les había indicado que para mostrar texto teníamos el rol display role, ¿verdad? Ahora, para mostrar iconos, vamos a usar otro rol que nos va a permitir conseguir ese propósito en particular. Entonces simplemente lo que vamos a hacer acá es, en vez de mostrar texto, ahora vamos a mostrar icono. Por lo tanto, le vamos a agregar una condición más a nuestro despliegue de datos, de tal manera que cuando nos llegue el rol característico mostremos el icono. Entonces hacemos un else if en el método data y validamos si en este caso el rol es
Decoration Role, rol decoración, ¿no es cierto? Para visualizar el texto era Display Role, ahora para mostrar el icono es Decoration Role, rol de decoración. Entonces elegimos esta opción y lo que ahora debemos de hacer es mostrar el icono respectivo, y eso lo conseguimos por medio de una referencia a la clase QIcon, que recibe el nombre del archivo que tiene el icono, y el nombre del archivo que tiene el icono es calendario.png. Entonces hacemos referencia al archivo por medio de /calendario.png. Entonces cuando hacemos esto y simplemente pasamos el cursor por encima del nombre, noten ustedes de que el editor ya nos va a mostrar el icono que está configurado en esa dirección. Ahí ha salido, ¿verdad? El iconito ese con el calendario. Bien, entonces ahora ejecutamos nuevamente nuestro programa, pero antes de esto tenemos que recompilar todo el proyecto. Entonces simplemente vamos a hacer, en la opción Build, vamos a elegir la tercera opción, que es Run QMake, para que se incluyan los nuevos recursos que estamos ahora agregando. Entonces ya acabó. Ahora ejecutamos nuevamente el programa. Por ejemplo, supongamos que el lunes tengo que ir al médico. Y ahí está. Ya salió lunes y el calendario a la izquierda, ¿no? Entonces yo puedo ir, por ejemplo, poniendo mis otras tareas. Y ahí está, ¿no? Se va visualizando. Entonces, de igual forma, voy agregando varios elementos y para visualizar los que están más abajo puedo utilizar el scroll. Muy bien, entonces aquí termina este tutorial sobre interfaz gráfica. Si tienen cualquier consulta, no duden en hacérmelo conocer. Y bueno, hasta aquí llegamos. Gracias.